La palabra que consideraremos a continuación tiene su impacto en el Nuevo Testamento por su contenido de duración, eternidad. Es el caso de olam en hebreo y su equivalente griego, aion. Significa básicamente mundo, edad, como también para siempre, eterno, eternamente. Miremos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en estos versículos, Apocalipsis capítulo 14, 11, cómo esta palabra, aion del griego, deriva también de olam hebreo, pero la traducción que tenemos en español daría la impresión de que duraría para siempre. Vemos pues entonces Apocalipsis capítulo 14, 11 y otros versículos. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Dos veces aparece el sustantivo aion. Deriva entonces del hebreo olam. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Otro tanto ocurre en Apocalipsis capítulo 19, versículo 3. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Nuevamente, dos veces el sustantivo aion, que deriva del hebreo olam. O aún el capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban. Allí habría que corregir la traducción de nuestra Reina Valera 60, pues el verbo estar no aparece en el original, y entonces en consecuencia la lectura más apropiada sería a donde fueron arrojados. Vamos a mirar aquí, nuevamente leemos, y el diablo que los engañaba fue lanzado, ese es el verbo principal, en el lago de fuego y azufre, donde también, estoy leyendo del griego, donde también serían arrojados o lanzados la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por, y otra vez la palabra que nos interesa, siglos de los siglos, dos veces aion, el equivalente de olam. Entonces la pregunta que surge es, ¿se está describiendo por los siglos de los siglos que tanto la bestia, Satanás, serían atormentados en un lago de fuego? Bien, vamos a ver entonces el uso de olam en el Antiguo Testamento y junto con su equivalente griego de la Septuaginta. Miremos, por ejemplo, qué significa por el siglo, o sea, para siempre. Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre por el siglo, olam, eternamente se podría traducir también para el griego, pero no quiere decir esto. Más bien, como está traducido, no contenderá para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O aún Job 7:16. Abomino de mi vida, no he de vivir eternamente, sería, más bien no, es para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. Pero miremos los dos textos que tenemos ahora que reaparecen en el Nuevo Testamento. El caso de Isaías 34:10. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente, olam, sería traducido allí, o aion, subirá su humo. De generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Está hablando de una resolución divina permanente, al decir nunca jamás y perpetuamente, pero no necesariamente eternamente, como vamos a mirar a continuación en este ejemplo que seguramente va a ser definitorio. En Éxodo 21:6 se habla de la práctica que se hacía para con aquel siervo que no aprovechaba la libertad que Dios otorgaba después de 6 años de esclavitud. Al séptimo quedaba, por orden divina, quedaba libre. Pero si no aceptaba este hecho, entonces le venía un castigo, que era horadarle la oreja, a diferencia del código de Hammurabi. El código de Hammurabi, un poco anterior a Moisés, allí sí se menciona que el siervo o esclavo que se escapaba, se le cortaba la oreja. Esto aparece en el último artículo o mandato del código de Hammurabi. En este caso, fijémonos, dice el texto de Éxodo 21:6, y aparece olam y aion, en el griego de la Septuaginta. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le perforará la oreja con lesna y será su siervo olam o aion. La pregunta es, ¿será su siervo eternamente? No, será su siervo para siempre, es decir, hasta que el hombre muera. A diferencia del concepto egipcio, en que si el faraón moría,
entonces en ultratumba los siervos le acompañarían perpetuamente. Y en consecuencia eran muertos los siervos, también los animales. Notemos entonces el concepto hebreo e incluso contrastado con el egipcio. ¿Qué es esto de olam? En el mundo hebreo, olam es que dura permanentemente según la naturaleza del objeto al cual se aplica olam. En el caso de los egipcios, dura permanentemente, independientemente de la naturaleza del objeto. Esto es, reitero, si el faraón moría, morían también los criados para que ellos fueran sus esclavos en ultratumba. Entonces, ¿qué significa olam? Es lo que queremos investigar y en consecuencia su traducción al griego en la palabra de aion. Mientras miramos el uso de aion, un solo uso, vamos a ver ahora el nuevo uso de dos veces aion, como es el caso de Gálatas capítulo 1:5. Esto es el uso que hace Pablo, Pedro, Juan en Apocalipsis, refiriéndose a la deidad. Esto es, cuando se aplica a Dios, la naturaleza de Dios que es eterna, pues siglos de los siglos significará eternamente. Pero cuando se aplica a criaturas o eventos humanos, no divinos, entonces allí uno se plantearía a qué se refiere siglos de los siglos. Miremos aquel ejemplo. Gálatas 1:5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Dos veces aion. Recordemos que significa mundo, pero también como un adjetivo, eternamente, para siempre. O 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Dos veces aion aplicado a la deidad. Esto es a Jesucristo. Ahora miramos en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. Igual significado. Y el que vivo y estuve muerto, dice Jesús, mas he aquí que vivo por los aion de aion, siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Indudablemente Jesús habla acá para referirse a sí mismo y de que Él es eterno. U otro tanto en el capítulo 4, versículos 9-10. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Dos veces aion, indicando eternidad, eternamente. O aún el versículo 10 también, miramos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Dos veces aion. Miremos todavía más en el capítulo 5:13, cuando se refiere al Cordero, al Padre y al Cordero. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, notemos, por los siglos de los siglos. Aún el versículo que sigue todavía. Entonces, de ambos se dicen siglos de los siglos, es decir, eternamente, dada la naturaleza de ambos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Algunos ejemplos más. El capítulo 7:12 de Apocalipsis, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y acción de gracias y la honra, poder y fortaleza sean a nuestro Dios por aion y aion. Dos veces aion. Un texto más, capítulo 15, versículo 7. Para luego entrarnos en otro tipo de ejemplos. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira del Dios, que vive aion, aion. Dos veces aion, eternamente. Pero ¿qué diríamos del capítulo 14, versículo 11? Allí, en este ejemplo, no va a traer, igual que los otros, el artículo, pero es indistinto. Dos veces se va a aparecer la palabra aion. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Dos veces aion. Pero notemos, se está refiriendo a algo que no tiene que ver con Dios, con una criatura, o con el castigo dado a esa criatura. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. O aún el capítulo 19:3. Aleluya, y el humo de ella, de Babilonia, del castigo, sube aion, aion. ¿Será que este aion, aion es igual que el aion, aion aplicado a la deidad? O capítulo 20, versículo 10. Estamos apenas repasando textos que ya miramos hace un momento, pero es para hacer el contraste.
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también, estoy leyendo así del original, la bestia y el falso profeta, donde también fueron lanzados. Y serán atormentados, notemos que se está hablando de criaturas, el diablo, la bestia, etc., día y noche por los ayón nuevamente. Y un ejemplo más, capítulo 22, versículo 5. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los ilumina y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora estamos viendo criaturas, son seres humanos que están reinando, pero dice por los siglos de los siglos. Pero dado que están resucitados, salvados para siempre, entonces podemos creer que la vida de ellos se mide con la vida de Dios. ¿Sí? Esto es, ayón, es eternamente los salvados, como Dios, su creador, también es eterno. Vamos a ver entonces que este uso de los dos superpuestos ayón, deriva también del Antiguo Testamento. En el Salmo 84:4, en nuestra versión de la Reina Valera, de la Septuaginta 83:5, allí la paginación puede diferir. En la Septuaginta, allí dice ayón, en el 83:5, pero en nuestra versión hispana lo tenemos en el 84:4, que a su vez deriva de olam, que es lo que nos interesa. Las dos palabras van similares, van parejas. Bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente. Ayón, recordemos, te alabarán. Y entonces uno supondría que los que habitan en la casa de Dios perpetuamente, tal como miramos de Apocalipsis 22:5, ya resucitados eternamente. Pero si no están resucitados, y aquí la alabanza se habla para aquellos que están en el templo adorando al Señor perpetuamente, permanentemente, hasta que mueran. Entonces allí ese perpetuo, ayón, significa de acuerdo a la naturaleza de la cosa a la cual se aplica. Si es a humanos antes de la resurrección, hasta que ellos mueran, como miramos el ejemplo de Éxodo 21:6, de aquel criado que se le horadaba la oreja para que fuera como castigo esclavo permanente de su amo, hasta, lógicamente, hasta que muriera, no hasta que le continuara en ultratumba, dijimos, como sucede en la creencia egipcia. Vamos a ver a continuación la misma expresión, pero en singular, por el siglo del siglo, como aparece en Hebreos 1:8. Miremos esta expresión. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Esta expresión, que está en singular, es lo mismo, ayón, pero en singular, aparece también en el Salmo 45:6, de donde deriva, 44:7 en la versión griega de la Septuaginta. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. ¿Notamos? Entonces, esto cuando se aplica a la deidad, es eterno por la naturaleza del ser al cual se aplica. Pero cuando se trata de una criatura o de eventos no relacionados necesariamente con la deidad, sino con acciones del hombre, allí el significado cambia, como iremos mirando también. Pero ahora vamos a ver entonces la palabra ayón en ejemplos del Nuevo Testamento. Como sustantivo, ya miramos allí Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, ya lo miramos hace un momento, pero también vamos a confrontarlo con estos textos, cuando significa por el siglo, en Mateo capítulo 21, versículo 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Le dijo, nunca jamás, esa es la expresión. Allí en el griego dice, nunca por el siglo nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Recordemos que esta expresión, por el siglo, también aparece ya habíamos mencionado, en Génesis 6:3. Allí donde el Señor dice del hombre, no peleará mi espíritu para siempre, o por el siglo, también significaría eternamente. Pero en este caso notemos que esa expresión por el siglo no va a significar eternamente, sino para siempre, hasta que la higuera pues desaparezca. Es decir, de la higuera nunca más saldrá un fruto hasta que la higuera desaparezca. En otras palabras, esa expresión por el siglo, que significa eternamente también, pero aplicado a la naturaleza de una cosa, dura hasta donde la cosa dure también. O miremos Juan capítulo 4, versículo 14. También la expresión que Jesús usa con la mujer samaritana. Mas el que bebiere del agua que yo le daré,
no tendrá sed jamás. Notemos, otra vez, por el siglo. Y significa entonces que eternamente, allí sí, la persona que bebe del Señor, el Señor promete que nunca va a perder esa capacidad. Lógicamente depende del individuo, si acepta y si fallece, continúa allí con el Señor eternamente. Pero si acepta y luego abandona el camino, duró hasta donde la persona utilizó esa fuente que Jesús le está ofreciendo. O miremos capítulo 13, versículo 8. Expresiones donde aparece la palabra aion, por el siglo, pero que traducimos por siempre. 13:8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, es decir, por el siglo. Recordemos que se traduce también eternamente, ¿sí? Pero acá vemos que está diciendo, jamás, nunca lo voy a permitir que tú lo hagas hasta que yo me muera, quiere decir Pedro, no que eternamente al modo egipcio. Recordemos esto para contrastar los dos puntos de vista. O aún 1 Corintios capítulo 8 versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, eternamente. No significa, sino para siempre, nunca lo voy a hacer. Hasta donde yo y mi hermano pues estemos juntos, yo delante de él no voy a comer, hasta que me muera, diríamos nosotros. Hasta donde dure la cosa a la cual se aplica el jamás en este caso. Pero miremos ahora en forma de adjetivo. Esto aparece, aionios es el adjetivo que surge de aion, en Mateo 18:8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y ahí viene entonces la expresión de eternamente. Notemos, aionios como adjetivo va a significar eterno, pero aplicado a un fuego. Entonces ese fuego dura para siempre, eternamente, dura olam, ¿sí? Si lo comparamos con otros dos textos, vamos a ver diferente. Y es que lo eterno se aplica a la cosa que se le va a adjudicar y eso es lo que determina cuánto va a durar. Es el caso de Filemón, versículo 15, un ejemplo, y luego otro más que ya miramos. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. Aionios significa permanentemente hasta que ustedes se mueran. Ustedes, bueno, eso significa también aionios. Pero miremos todavía más contundente en Judas 7 sobre lo de fuego eterno o aionios. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, refiriéndose allí a los demonios de quienes viene hablando, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, igual que los demonios, fueron puestas como ejemplo, Sodoma y Gomorra, sufriendo el castigo del fuego eterno. La misma expresión que miramos en Mateo 18:8, fuego eterno. Pero la pregunta es, ¿será que Sodoma y Gomorra actualmente están recibiendo fuego eterno? No, es un fuego de eternas consecuencias. Esto es, cuando Dios aplica el castigo a la cosa, en este caso al hombre pecador, su castigo es contundente y terminante, no vuelve a aparecer, ¿sí? Es irrevocable, irreversible. Y en el caso de Sodoma y Gomorra, el fuego que les vino, que nosotros recordamos allí en los textos de Génesis 19, se les aplicó, desapareció esa generación y nunca más volvió a aparecer ni siquiera los rastros de dónde, hay discusiones de dónde pudo haber estado asentada Sodoma. Lógicamente, ella está allí cerca del Mar Muerto, pero el efecto no se puede construir en ese lugar porque es un fuego eterno. Bien, así también será el fuego que el Señor va a aplicar de consecuencias eternas. Esto es, nunca más vuelve a levantarse. No que el fuego está durando permanentemente, sino que es contundente, de raíz, de cuajo, para siempre, para esa cosa a la cual se castigó, no eternamente. Miremos cómo lo va a explicar el especialista Girlestone en su libro Sinónimos del Antiguo Testamento, en la página 328. Notemos, este es un autor evangélico, cómo explica el concepto de aion griego y olam hebreo. La eternidad es sin fin. Y esta idea queda solamente cualificada por la naturaleza del objeto a la que es aplicada, o por la palabra de Dios de manera directa. Cuando se aplica a cosas físicas, se utiliza en consonancia con la verdad revelada de que el cielo y la tierra pasarán. Todo aquello
que está fuera de Dios. Eso no es eterno, eso pasa, tanto el cielo como la tierra, y queda limitada por esta palabra. Pero cuando se aplica a Dios, notamos, eso es distinto. El olam o aionios o aion, aplicado a Dios, se utiliza en armonía con la verdad de que Él es esencial y absolutamente existente, sin principio, que ninguna causa puede poner fin a su existencia. Tenemos de este autor. Lo entiende perfectamente. Así que, en resumen, cuando olam o aion, su equivalente griego, o aionios como adjetivo, se aplica, es verdad que tiene significado en varios lugares de eternamente, porque lógicamente se aplica a aquello que está revelado, que su naturaleza es eterna, el caso de Dios. Pero cuando se aplica a elementos que no son Dios, elementos como las criaturas o eventos, cosas relacionadas con los hombres o los demonios, el significado varía según la naturaleza. Y lo dimos, y vamos a repasar otra vez el caso de Éxodo capítulo 21, versículo 6, para que no olvidemos este ejemplo. Ahí se usa la palabra olam y la palabra aion, pero diríamos, significa eternamente. Veamos pues. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste a aquel esclavo que no se aprovechó del regalo divino de que después de 6 años de esclavitud, en el 7º año quedaba libre. Es decir, tenía que retirarse. En contraste con la supuesta benévola ley del código de Hammurabi, que allí en el código, al esclavo que hacía lo mismo, que se escapaba en sus años de servicio y luego escapaba, el amo tenía el derecho de cortarle la oreja para que sea esclavo para siempre. En este caso, en el 7º año se lo deja libre, que se vaya. Pero si no quiere, se lo castiga, pero no cortándole la oreja, se lo castiga por quedarse. En el otro caso de Hammurabi, se lo castiga por irse. Pero notemos, la bondad de Dios, se le da la libertad, pero si se queda, entonces se le horada la oreja, y dice el texto, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo olam, o aion, o aionios también. Significa que será su siervo permanentemente hasta que se muera, no que le continúa su servidumbre en ultratumba como el pensamiento egipcio. Así pues, terminamos esta explicación para pasar a la siguiente.